Hoy vengo con un contenido totalmente diferente. Hoy no voy a hablar de nutrición, sino que os voy a contar mi caso, os voy a contar mi vida, qué enfermedad tengo y todo lo que ello conlleva. Y para ello voy a subir el contenido tanto en formato podcast como en formato vídeo para YouTube, ya que de esta manera, si alguien prefiere verlo por YouTube porque le gusta más el formato vídeo, ahí lo podéis ver. Bueno, antes de empezar con mi historia, me gustaría explicaros el por qué estoy creando este vídeo barra podcast. Pues por una parte me gustaría para darle visibilidad, ya que es una enfermedad que es muy poco conocida. No es que sea una enfermedad rara, pero sí que es cierto que muy poca gente la conoce. De hecho, me pasa que mucha gente, incluso en mi círculo cercano, no llega a comprender cómo es esta enfermedad o cómo me afecta. Y realmente les entiendo, ya que es una enfermedad un poco complicada de explicar y bueno, tiene muchos matices. Entonces, me gustaría hacer este contenido para que la gente la conozca. Pues, por ejemplo, como hace unos años ocurrió con la fibromialgia, que había mucha gente que no la conocía y de repente pues hubo como un boom que todo el mundo contaba sus casos y se hizo mucho más conocida, ¿no? O hace unos años que hubo un reto para apoyar la enfermedad del ELA, donde todo el mundo se echaba un cubo de agua fría. Pues bueno, yo no tengo tanta repercusión, yo no es que tenga 50 millones de seguidores en Instagram ni nada por el estilo, pero bueno, ya que tengo mis canales, pues me gustaría contar mi experiencia para ver si puede ayudar a ciertas personas. Puede parecer que a lo mejor sea un poco egocéntrico, ¿no? Ponerme aquí a contar mi vida únicamente, pero lo cierto es que lo voy a hacer por varias razones. La primera es que esta enfermedad afecta a las personas de maneras muy diferentes. Hay gente a las que le afecta mucho, como fue en mi caso, hay gente a la que le afecta muy poco. Cada persona tiene una manifestación diferente y además, os soy sincero, no conozco a otra persona con esta enfermedad. Por tanto, pues no puedo traer a otras personas que cuenten su historia. Si por un casual, pues esto se viraliza y hay mucha gente con mi enfermedad que dice, oye, quiero contar mi caso y tal, pues oye, me parece muy interesante. Podríamos hacer un día otro podcast o otro vídeo de YouTube contando casos de otras personas. Por mí, encantado. Y esto es algo que quiero dejar claro porque yo voy a contar mi caso. Es decir, a lo mejor otra persona que tenga esta patología dice, pero ¿qué está contando este tío? Yo no he vivido todo eso. Y es por lo que digo, porque cada persona lo ha vivido de una manera diferente. Entonces, quiero recalcar que esto es únicamente mi caso. Y por último, también tenía como objetivo hacer este vídeo porque esta enfermedad es muy complicada de detectar, ¿vale? Yo he estado muchos años con síntomas sin saber que tenía esta enfermedad. Entonces, quizás pueda ayudar a que ciertas personas se vean reflejadas y que digan, ostras, pues resulta que yo tengo los mismos síntomas o pienso que es algo parecido, ¿no? Lo que yo padezco. Y a ver, tampoco quiero que aquí la gente se autodiagnostique, pero a lo mejor al conocer esta enfermedad puedes decir, oye, pues voy a hablar con mi doctor o con mi doctora a ver si puede resultar que tenga esta enfermedad y que me hagan pues los análisis necesarios. Y oye, pues a lo mejor hay alguna persona que deja de sufrir los dolores. Al fin y al cabo, yo lo que quiero es compartir un trocito de mí, un trocito de mi vida y que la gente pues aprenda. Y si le puede ayudar, pues oye, yo feliz. Bueno, pues para empezar me gustaría presentarme un poco para la gente que no me conozca, porque me imagino que no todo el mundo que estará viendo esto o escuchando sabrá quién soy. Pero bueno, tampoco quiero enrollarme mucho. Básicamente me llamo Carlos Ferragut. Actualmente tengo 27 años, soy técnico superior de dietética y también estoy estudiando la carrera de nutrición. Prácticamente en todas mis redes sociales me podéis encontrar como Nutritional Trainer o, para que se entienda mejor, Nutritional Trainer. Bueno, una vez hecha la presentación me gustaría empezar a hablar sobre qué es la enfermedad. Bien, yo la enfermedad que tengo se llama espondilitis anquilosante. Ya empezamos fuerte con el nombre. La espondilitis anquilosante es una enfermedad reumática, es inflamatoria y es autoinmune. Y se caracteriza porque provoca mucho dolor y rigidez en la zona baja de la espalda, en las lumbares y a veces se irradia incluso hasta las piernas. Las causas de esta enfermedad no se saben con certeza por qué se producen, pero sí que se ha visto que hay un componente genético muy fuerte. Y en mi caso fue así, ya que tengo antecedentes familiares. Además, junto a esta enfermedad también se pueden dar otras complicaciones, como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal, uveitis o psoriasis, como es también mi caso. En cuanto a la medicación, que es algo que me suelen preguntar mucho, varía bastante sobre la persona, porque como he explicado antes, hay gente a la que le afecta mucho, gente a la que le afecta poco. Normalmente, si no te afecta mucho, te suelen dar unos antiinflamatorios que ya de por sí son bastante potentes, pero con eso se pueden mantener. Sin embargo, luego estamos los casos que somos un poco más extremos y tenemos que utilizar unos medicamentos que se llaman biológicos. Estos medicamentos son unas plumas, unos cartuchitos que son muy parecidos a los que usa la gente diabética
y lo que haces es que una vez al mes te inyectas esa pluma. ¿Y cómo actúa esta medicación? Pues actúa bajándote las defensas, porque como he explicado anteriormente, esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, por lo tanto así te aseguras de que propias defensas no ataquen a tu cuerpo. La espondilitis anquilosante es una enfermedad crónica, eso quiere decir que es para toda la vida y que no tiene cura, aunque sí que hay medicación que, como he explicado, pues te puede ayudar un poco en el día a día, que va un poco por etapas, hay etapas en las que estás mejor, etapas en las que estás peor, pero no tiene cura. Eso sí, es muy importante en esta enfermedad detectarla a tiempo y que no te pase como a mí, que llegué a un estado muy extremo. Sin embargo, es complicada de detectar, que eso fue lo que a mí me pasó, que me dieron muchos diagnósticos, pero ninguno era el correcto. Por lo tanto, si sufres mucho de dolores o a lo largo de esta historia te sientes identificado o identificada, yo te aconsejo que vayas al médico y le digas, oye, existe esta posibilidad, porque ojo, puede ser que tengas síntomas parecidos pero que no tengas esta enfermedad, ¿vale? Puede ser cualquier otra cosa. Por lo tanto, no quiero que te asustes, pero que sepas que, oye, pues existe una posibilidad más, puedes hablarlo con tu médico y si resulta que es esa, pues a lo mejor te va mucho mejor en el futuro. También, como he mencionado antes, esta enfermedad, aunque puedas sobrellevarla más o menos con la medicación, va un poco por etapas, ¿no? Tienes etapas en las que la medicación prácticamente no hace nada, etapas en las que estás mucho mejor, pero al fin y al cabo es una enfermedad con la que tienes que luchar día tras día. Por lo tanto, esta enfermedad no se sufre solo físicamente, sino que también se sufre mentalmente. De hecho, se dice que esta enfermedad es una enfermedad silenciosa porque la gente que está a tu alrededor no es capaz de detectar tu dolor. Sin embargo, eso es algo que tú sientes en el día tras día al hacer ciertos gestos, ciertos movimientos o incluso al dormir en la cama, hacer algo tan simple como estar tirado en la cama. Hay veces que cuesta. Y eso es algo que tienes que aprender a sobrellevar tú mismo porque, como digo, los demás no saben qué es lo que te ocurre. Bueno, una vez explicada más o menos lo que es la enfermedad para que la gente lo comprenda y se ponga en contexto, ahora os voy a contar mi caso y cómo me ha afectado a mí. Para ello nos tenemos que remontar a 2017, y hace ya unos cuantos años. Y es que yo por aquel entonces estaba preparándome unas oposiciones para las cuales yo tenía que superar unas pruebas físicas. Entonces empecé a entrenar con un entrenador que llevaba opositores de todo tipo y básicamente lo que hacíamos era atletismo. O sea, yo tenía otras pruebas como pueden ser dominadas, flexiones, etcétera, pero básicamente lo que hacíamos era correr y correr y correr. Nos íbamos a una pista de atletismo que hay ahí en el antiguo cauce del río Turia de Valencia y eso es algo que yo odiaba porque no me gustaba absolutamente nada correr. Yo siempre he sido una persona muy lenta, siempre me cansaba a los 2 minutos de correr. El cardio era algo que odiaba. Y un día, pues no sé por qué, decidí que quería cambiar mi vida. Decidí que quería mejorar mucho mis tiempos, que quería mejorar mi rendimiento deportivo. Además también, pues oye, quería verme un poco mejor físicamente, tampoco es que estuviese mal, pero bueno, estaba muy delgadito, quería verme un poco más fuerte. Y entonces fue cuando yo empecé a estudiar por mi cuenta tanto nutrición como entrenamiento. Empecé a ir al gimnasio, empecé a tomar más en serio los entrenamientos y también pues obviamente cambié bastante mi alimentación. Y los cambios fueron sorprendentes, o sea, mi entrenador alucinó con el cambio que di, porque es que fue brutal. Y no solamente físicamente, sino en cuanto a rendimiento. Es decir, yo era de los peores del equipo, yo era siempre de los últimos y pasé a ser de los mejores. Y es que, ya os digo, me cambió muchísimo, tanto a nivel de rendimiento como a nivel físico, a nivel mental. Yo estaba ahí como en una nube, ¿no? O sea, tanto es así que yo, que odiaba correr, empecé a apuntarme a carreras populares, a 5K, 6K. La cuestión es que yo, desde empezar con las oposiciones, incluso hace ya muchos años, empecé a sentir molestias en las piernas, pero yo pensaba, pues, no sé, que eran sobrecargas musculares, alguna lesión tonta, pero no pensaba que fuese nada grave. Aún así, yo fui al médico bastantes veces porque no tenía mucho sentido que yo estaba a veces tumbado en la cama y me dolían las piernas. Entonces fui muchas veces al médico, me hicieron muchísimas pruebas, me dieron muchísimos diagnósticos, me dijeron de todo, que si me faltaba vitamina D, que si eran sobrecargas musculares, me mandaron a un fisio. O sea, me dieron 100.000 diagnósticos, pero no era adecuado. Que ojo, tampoco los culpo porque hay que reconocer que esta enfermedad pues es complicada de detectar, ¿no? Entonces, durante todos esos años en los que yo estaba opositando y estaba entrenando, cada X tiempo sentía como que me sobrecargaba mucho, ¿no? Y lo que hacía era pues un parón, luego volvía, luego otro parón y estaba así consecutivamente. Hasta que llegó un momento que mi cuerpo dijo stop y fue cuando reventó todo.
Esto ocurrió más o menos por octubre de ese año, es decir, si yo empecé con el cambio físico en enero, febrero, pues en octubre me fui a correr una carrera popular, la cual yo terminé y me sentí como que estaba demasiado sobrecargado, es decir, las piernas como que me pesaban mucho, las notaba muy agarrotadas, rígidas, no, las sentía muy mal realmente, pero en aquel momento como que no le di mucha importancia porque la carrera fue en un pueblo y resulta pues que allá había muchas cuestas y dije, bueno, yo no estoy acostumbrado a correr por cuestas, si quieras que no, pues cuesta, ¿no? Pues su nombre indica, cuesta. Pero al final acabé como siempre, pues pensando en una sobrecarga, por lo tanto otro tiempo parado, intentando recuperar. La cosa es que fue pasando el tiempo, yo iba haciendo ejercicios que me enseñó en su día el fisio que tuve, pero yo veía que no mejoraba. Pero no solamente que no mejorase, sino que la cosa como que iba más, o sea, iba muchísimo peor. Yo pasé de empezar a tener como sobrecargas, a tener dolores, pasé a tener que ir en muletas, hasta tener que ir incluso en silla de ruedas. Es que yo pasé una temporada muy mala, fue ya en cuestión de diciembre más o menos, en la que yo sentía que las piernas no las podía mover, no tenía fuerza, tenía muchísima rigidez, muchísimo dolor, pero muchísimo dolor. Y yo recuerdo que me pasaba el día entero encamado y aún así tenía dolores. Yo no era capaz de, por ejemplo, levantar las piernas de la cama, no era capaz de andar, no era capaz de hacer absolutamente nada. Recuerdo que cuando tenía que ir, por ejemplo, al servicio, pues mis padres me tenían que llevar entre ellos, o sea, es que yo no podía conmigo mismo. Y durante todo este tiempo que yo estuve así de mal, no sabía qué me pasaba, por lo tanto, como que probé diferentes soluciones, hasta que ya un día pues fui a urgencias, me dijeron que eran sobrecargas musculares, me dieron una medicación muy fuerte. Estuve durante unas semanas tomando esa medicación que estaba hecha a base de opiáceos y estaba todo el día más drogado que... Bueno, voy a poner un ejemplo, pero a lo mejor no. Digamos que yo pasaba mis días como Bob Marley, ¿vale? Yo me tomaba esas pastillas, yo recuerdo que me pasaba a lo mejor media hora mirando a una pared embobado sin pensar en nada, o había veces que me ponía a reírme yo solo, o sea, unas locuras increíbles. Hasta que ya comprendí que yo no podía seguir así, ya era mucho tiempo, la medicación no me hacía absolutamente nada. Entonces fue cuando volví otra vez a urgencia y después de hacerme muchas pruebas la doctora decidió que lo mejor era ingresar. Ella como que tenía una idea más o menos de qué podía ser, pero no estaba al 100% segura y entonces pues, me dijo que tenía que ingresarme. Entonces esa noche la pasé en una planta en la que también pues estaba con más gente porque se ve que no había habitaciones libres. Yo estaba pues con un gotero aquí enchufado en el brazo, que eso era morfina, creo yo, o algo por el estilo, no sé qué sería, pero yo iba chutadísimo de droga hasta el culo y aún así me dolía, o sea, imaginaos el dolor que yo tenía. Esto también es algo muy curioso, la gente me pregunta qué tipo de dolor sentía, ¿no? Y es algo complicado de explicar realmente ese dolor. O sea, yo creo que un humano no es capaz de llegar a ese umbral de dolor a no ser que tengas una enfermedad como la mía o tengas un accidente muy grave o algo por el estilo. O sea, realmente me cuesta explicarlo, pero se sentían como desgarros, por decirlo de una manera. Y esos dolores no se provocaban solamente al moverte, o sea, incluso estando totalmente quieto, sentías dolores y luego como mucho dolor en la espalda. No sé si alguna vez os ha pasado que os habéis levantado alguna mañana y os dolía mucho la espalda porque habéis tenido un poco de lumbalgia o algo por el estilo y que no os podéis mover, no os podéis agachar. Pues eso, pero como algo muy extremo. Y bueno, esa noche, pues como comentaba, me ingresaron en el hospital y será algo que no se me olvidará jamás. Fue un mágico 14 de febrero, el día de los enamorados. Pues a mí me dieron un bonito regalo en el hospital. Fue una noche bastante dura porque, como digo, estaba con muchos dolores y por si fuera poco, resulta que delante tenía una mujer mayor que, bueno, la pobre pues no estaba muy en sus cabales, ¿no? Por decirlo de una manera. Y hubo un momento en que se empezó a quitar todos los llaves que tenía atados en los brazos. Madre mía, aquel y yo. Empezó a sangrar por todos lados, todas las camas, todas las sábanas, todo lleno de sangre. Yo, así sin poder moverme en la cama, alucinando. Encima yo que odio la sangre, yo veo la sangre y me mareo. Yo estaba para que me diese algo esa noche. Tuvieron que venir todos los enfermeros, decirle, pero ¿qué hace? Volverle a ponerlo. Mira, fue una locura de noche. Ya al día siguiente, por suerte, me dieron mi habitación, me fui para allá, estaba solo, un poco más tranquilo. Y esa semana fue bastante dura. Fue una semana en la que estaban pues cada 2 por 3 haciéndome una prueba, 24 horas al día. No sabían qué era lo que me pasaba, yo con dolores, pidiendo que me metiesen morfina en sangre porque me dolía una barbaridad. Hasta que ya pues llegó un día en que llegó el doctor y me confirmó que lo que tenía era espondilitis anquilosante. Yo por aquel entonces, si os soy sincero, cuando me dijeron eso, para mí fue como, bueno, pues tienes una gripe, ¿sabes? O sea, realmente como yo no sabía qué enfermedad era esa, pues yo no podía imaginarme
puteado que iba a estar o no. Para mí era como, bueno, pues tengo esta enfermedad, pues, vale. No tengo ni idea de qué va a ser de mí, pero ok. Luego más o menos me explicaron un poco, aunque sí que es cierto que se explica poco en los hospitales. O sea, yo conozco más de mi enfermedad por internet, sinceramente, que por lo que me explicaron allí. Me dieron un folleto de 2 páginas explicando 3 cosas y poco más. Y tengo que reconocer que dentro de lo que cabe, cuando me dijeron la enfermedad que tenía, me sentí feliz, entre comillas, en el sentido de que yo estaba tan puteado, sinceramente, que yo pensaba que tenía algo muy chungo. Yo pensaba que tenía algo muy chungo, una enfermedad degenerativa, yo que sé, algún tipo de cáncer, de tumor, o sea, yo pensaba que me iba a quedar en silla de ruedas para la vida. Y finalmente, pues no fue así, pero bueno, tampoco es que esté muy bien a día de hoy. Pero bueno, eso ya lo dejaré para más adelante. Y aquí ya fue donde aprendí una de las lecciones de vida, y fue el sentir cómo se vive dentro de un hospital. Es decir, yo estuve prácticamente una semana en el hospital sufriendo muchos dolores, y en lo que cabe no es mucho tiempo, es una semana. Y sin embargo yo lo pasé fatal. O sea, recuerdo que el último día el médico me dijo, bueno, si quieres puedes estar unos días más aquí hasta que puedas moverte un poco más, hasta que la medicación empiece a hacer un poco de efecto, etc. Yo dije, no, yo quiero seguir aquí, yo me quiero ir. Y tampoco es que me tratasen mal, es decir, la comida no estaba mal, los enfermeros y las enfermeras pues eran muy amables, los doctores y las doctoras también, pero piensa que al fin y al cabo no es algo agradable. Estás tú ahí en una camilla, no puedes hacer nada, puedes ver la tele a lo mejor, pero poco más. Al fin y al cabo, pues en casa estás un poco más distraído, a lo mejor puede venir un amigo a visitarte, es diferente. Y entonces fue cuando yo me puse a pensar en la gente que se tira meses o incluso años en un hospital, como puede ser el caso de personas con cáncer, sobre todo niños. Y ahí fue cuando comprendí que, joder, mi enfermedad es complicada, pero hay gente que lo pasa mucho peor. Y dentro de lo que cabe, obviamente tengo derecho a quejarme, ¿no? De cuando siento dolor y eso, pero luego lo pienso y digo, es que hay gente que está tan puteada. O sea, hay niños de 5 años que están en un hospital, que pasan allí su infancia, su adolescencia. Entonces, eso me hizo cambiar bastante la perspectiva de la vida, me hizo verlo todo de otra manera. Y bueno, como comentaba, pues yo ya salí del hospital. Lo que me dieron al principio fue los antiinflamatorios que he comentado antes, que eran bastante fuertes. A mí me dejaban reventadísimo. Yo me tomaba una pastilla esa y me tumbaba al suelo. Y lo que hice durante los siguientes meses fue empezar otra vez a andar. Es decir, yo tuve que ir a un fisio ahí en el hospital que me enseñó a andar de nuevo, porque obviamente yo estuve meses sin andar. De hecho, yo las piernas las tenía atrofiadas, es decir, yo las tenía en los huesos. Yo no tenía un gramo de músculo ni un gramo de grasa. Yo las tenía totalmente atrofiadas, porque eso es lo que pasa cuando estás meses sin mover un dedo. Entonces, como digo, tuve que aprender a andar. Al principio iba con muletas. Recuerdo una anécdota de un día que estaba aquí en casa con las muletas intentando andar. Y hubo un momento que dije, voy a intentar andar sin muletas, ¿no? Y di así 3 pasos como el típico niño que está aprendiendo a andar por primera vez, y conseguí andar de una manera bastante patosa, pero conseguí andar. Y recuerdo que me fui corriendo, entre comillas, como pude. Me fui corriendo al salón que estaban mis padres y dije, mira, puedo andar sin muletas. Me las quité y empecé así a andar de una forma muy patosa. Y es que esto es algo que me ha enseñado también la enfermedad, y es aprender a valorar. Para mí fue un gran alivio el volver a poder andar, porque yo sinceramente pensaba que no iba a volver a andar en mi vida. Y el hecho de poder andar de nuevo, aunque me costase muchísimo, aunque me doliese una barbaridad, aunque tuviese las piernas rígidas, para mí eso era un logro enorme. Y yo recuerdo que por aquel entonces escuchaban a gente decir, ay, es que no quiero ir a tal sitio porque está 10 minutos andando. O, ay, es que está 15 minutos andando. Uf, me voy a coger un autobús o un metro. Y yo pensaba, madre mía, si es que la de gente que mataría por poder andar esos 10 o 15 minutos. Y entonces ahí fue cuando empecé a valorar también las pequeñas cosas de la vida, ¿no? El poder andar, el poder ver, el poder hablar. Parece una tontería, pero hay gente que por desgracia no tiene eso y le encantaría poder tener. Entonces digamos que yo durante esos meses pues estuve en recuperación, volviendo a aprender a andar. También ya cuando me encontré un poco mejor empecé a ir al gimnasio para intentar pues ganar algo de músculo en las piernas, ¿no? Yo me veía muy descompensado físicamente porque las piernas, ya os digo, las tenían en los huesos, y por arriba pues bueno, no estaba muy grande, pero como había hecho deporte pues estaba
estaba bastante descompensado, ¿no? Y era algo que no me gustaba. Pero esto es algo de lo que me gustaría hablar un poco más adelante. Antes que nada, también quería contaros que durante estas épocas yo lo pasé mal a nivel emocional porque obviamente por la enfermedad yo tuve que dejar las oposiciones. Y claro, aquí entré como en una crisis de decir, Dios mío, ¿qué hago ahora con mi vida, no? Yo siempre había pensado en hacer estas oposiciones y no puedo hacerlas, ¿qué voy a hacer con mi vida? No sé qué hacer. Y entonces estuve pensando y dije, oye, los últimos meses estuve estudiando bastante nutrición por mi cuenta. Es algo que me gusta. ¿Por qué no busco algo relacionado con esto? Entonces yo vi que había un grado superior de dietética y fue cuando yo decidí apuntarme. Entonces conforme fueron pasando los meses, en junio ya empecé con la medicación de los biológicos y en cuestión de julio me apunté en el grado superior, que ya empecé en septiembre. Durante toda esa etapa en el grado superior la verdad es que me lo pasé increíble, aprendí un montón y ya fue cuando terminé de enamorarme de la nutrición, no me volví un nutrifriki como digo a veces. Y entonces fue cuando yo decidí pues que esto me apasionaba mucho y que se me daba bien, entonces ¿por qué no dedicarme a esto? Después pues estuve los 2 años que dura el grado superior estudiando dietética, luego cuando lo terminé pues coincidió con la pandemia mundial y cuando terminé pues me saqué en la selectividad que no la tenía por aquel entonces y entonces fue cuando me metí en la carrera que es lo que estoy estudiando actualmente, la carrera de nutrición humana y dietética. Bueno, ya he contado toda mi vida, la verdad es que podría contar muchísimo más, pero es que tampoco quiero enrollarme, tengo muchas anécdotas, muchas curiosidades, pero es que ya os digo, esto da para mucho. Pero sí que me gustaría hablar sobre otros temas de forma un poco salteada, pero relacionadas con la enfermedad, ¿no? De cómo me ha ido afectando en el día a día. Y una de las cosas sobre la que me gustaría hablar es sobre el ejercicio y sobre cómo yo sufrí una disconformidad con mi propio cuerpo. Es que como os comentaba antes, yo me quedé con las piernas muy delgadas, yo me veía muy feo, me veía muy descompensado. Yo recuerdo que iba al gimnasio y era como, por Dios, que nadie me mire, ¿no? Porque a mí me gusta entrenar con pantalones cortos. Y claro, yo me veía las piernas tan chiquitas que decía, por Dios, que nadie me mire, porque me sentía realmente horrible, ¿no? Esto es una lucha mental que he tenido conmigo mismo durante mucho tiempo y a día de hoy considero que la tengo bastante superada. Yo estoy seguro que muchas personas de las que me estén viendo o estén escuchando les pasará lo mismo, porque al fin y al cabo hay que comprender que nadie es perfecto y todos tenemos algo de nuestro cuerpo que no nos gusta mucho, ¿no? Y por lo tanto, la forma de superar esa disconformidad que tenemos con nuestro cuerpo va a ser diferente según qué persona. Por lo tanto, yo voy a contar mi caso, pero no significa que tú lo vayas a superar de la misma manera. Cada persona es diferente y a lo mejor pues tú necesitas ayuda de un psicólogo, cosa que te recomiendo mucho. Yo no fui a un psicólogo, lo superé por mí mismo, pero tardé mucho tiempo. Por lo tanto, te recomiendo que vayas a un profesional siempre. Pero básicamente mi caso fue aceptándome, es decir, poco a poco fui ganando masa muscular, obviamente, pero sí que es cierto que siempre me ha costado mucho, incluso a día de hoy, porque yo tengo un problema y es que este dolor que yo tengo se me fue hacia la pierna derecha, más o menos hacia la zona del psoas, y esto me provoca mucha rigidez y mucho dolor. De hecho, a día de hoy en esta pierna tengo bastante limitación, a mí me cuesta hacer cosas básicas del día a día, como puede ser ponerme un calcetín o ponerme un zapato. Puede parecer una tontería, pero es que la pierna izquierda la tengo perfecta, tengo mucha flexibilidad, la puedo levantar mucho hacia arriba, pero la pierna derecha no puedo levantarla mucho. Y eso en el gimnasio también me ha limitado mucho, porque al fin y al cabo puedo hacer prácticamente 3 ejercicios. Todos los ejercicios en los que se implica cadera, yo no los puedo realizar porque también tengo poca flexibilidad en la cadera. Y claro, al poder darle tan poco estímulo a las piernas, porque tampoco puedo entrenar con cargas muy pesadas, ha hecho que mi ganancia de masa muscular sea muy lenta y eso me ha provocado mucha frustración en el tiempo. Y aunque es cierto que a día de hoy he ganado bastante masa muscular en comparación a como tenía antes, siento que todavía estoy un poco descompensado, pero sin embargo no me siento tan horrible como antes, no me veo tan mal frente al espejo. Y eso es porque con el tiempo he ido aceptándome. Yo pensaba, vamos a ver, yo tengo un problema, yo es que me veo muy mal, las piernas me miro frente al espejo y me veo totalmente deforme, pero al fin y al cabo es por una causa que yo no he elegido. Es decir, que yo tenga las piernas así no es porque yo decida tenerlas así, es porque a mí me ha tocado vivir una circunstancia, yo tengo una enfermedad que me dificulta todo por dos. Y ahora sí, yo tengo los huevos de ir todos los días al gimnasio, de entrenar pierna, de machacarla, de cuidar mi alimentación. O sea, al final, a mí, ¿qué más me da lo que piense la gente?
La gente ve que tengo un poco menos de pierna que de cuerpo. ¿Qué más da? Ellos no saben mi historia, no saben lo que me ocurre. Yo lo que tengo que hacer es sentirme orgulloso de todo lo que he pasado, de todo lo que he superado, de lo que voy haciendo en el día a día y lo que voy logrando en el tiempo. Entonces esa percepción fue lo que me hizo cambiar y pensar, ¿qué más da lo que piensan los demás? Lo importante es lo que piense yo de mí mismo. Yo me miro frente al espejo y a día de hoy, sí, veo que estoy un poco descompensado, pero veo orgullo, me siento orgulloso de todo lo que he logrado. Y eso es lo realmente importante, lo que yo pienso y no lo que piensan los demás. Y es que, como he dicho, esta enfermedad no solamente afecta físicamente, sino que también afecta mucho mentalmente. Y es algo en lo que tienes que aprender a vivir en el día a día, porque yo sufro dolor todos los días. O sea, yo cada vez que camino sufro dolor. Yo cada vez que hago ciertos gestos, como agacharme, sufro dolor. Yo cada vez que me acuesto en la cama, yo sufro dolor. Pero lo importante es aprender a vivir con ese dolor y no frustrarte, no venirte abajo, sino decir, tengo esto, pues yo voy a seguir para adelante. ¿Que tengo dolor? Pues me voy a ir a entrenar. Obviamente siempre dentro de unos márgenes. Obviamente hay días que estoy muy jodido, que a lo mejor digo, pues mira, hoy no voy a entrenar, me lo voy a tomar de descanso. Pero también es algo que te limita mucho en el día a día, porque como comento es una enfermedad silenciosa, es decir, la gente de alrededor no comprende qué es lo que te pasa. Entonces yo he vivido situaciones en las que no he podido hacer ciertas cosas y explicárselo a la gente es complicado. Un ejemplo es que este verano mis amigos quisieron irse a hacer el Camino de Santiago. Yo por motivos personales tampoco pude ir, pero aunque no hubiese tenido asuntos personales, es que tampoco hubiese podido ir porque físicamente no puedo. Yo no puedo hacer un Camino a Santiago porque se requiere una condición física en la que tienes que andar muchísimo y yo no puedo porque las piernas se me sobrecargan mucho, las lumbares también, luego sufro mucha rigidez, mucho dolor, entonces yo no puedo hacer eso. Entonces, claro, explicarle a tus amigos que no puedes ir a este sitio por tu enfermedad, no puedes, es algo realmente complicado. Por ejemplo, otra situación es que hace poco fue el cumpleaños también de uno de mis amigos y decidieron ir a jugar al paintball. Pues a mí el paintball me gusta, yo recuerdo que fui a jugar al paintball antes de tener la enfermedad y es algo que me gusta, pero a día de hoy no puedo porque yo no puedo correr, no puedo tirarme, no puedo agacharme a hacer ciertas posiciones. Entonces en el día a día te limita mucho y claro, también provoca un aislamiento social. Y aislarte socialmente es lo peor que puedes hacer porque luego eso conlleva mucha ansiedad, muchas depresiones y hay gente que realmente sufre mucho mentalmente con este tipo de enfermedad. Entonces este vídeo también lo hago un poco por eso, por romper un poco el tabú de las enfermedades, porque la gente lo conozca un poco mejor, por explicar cómo se siente y para decirle a la gente que si sufres alguna enfermedad de este tipo que no te aísles, que hables con tu gente más cercana, tus amigos, tu pareja, tu familia, que les cuentes lo que te pasa, cómo te sientes, pero no te aísles porque eso es lo peor. Aunque tengo que decir que desde que empecé a inyectarme los biológicos, bueno, la verdad es que mi vida pues ha cambiado bastante, era muchísimo mejor que los antiinflamatorios que yo tomaba. Lo único es que sí que tengo este problema en la pierna, que esto es algo puntual, es decir, no es que toda la gente que tenga mi enfermedad tenga este problema que yo tengo, es algo que llevo bastantes meses tratando con mi doctora, me han hecho muchas pruebas, he probado muchas medicaciones para intentar solucionarlo, por ahora no hay solución, quizás dentro de unos meses pues me den otra opción y eso me solucione el problema, pero la verdad es que es algo bastante frustrante porque llevo así muchos años, pero por lo demás, como digo, pues llevo una vida bastante normal de un chaval que estudia, que trabaja, que puede hacer prácticamente cualquier cosa y eso es lo positivo y es con lo que hay que quedarse y que la cosa podría haber sido mucho peor y dentro de lo que cabe pues estoy bastante bien. En cuanto a la nutrición, si a alguien le interesa, porque al final soy un nutrifriki y no puedo irme de aquí sin hablar de nutrición. Mi nutrición la verdad es que tampoco ha cambiado mucho porque yo antes de tener la enfermedad ya empecé a estudiar bastante por mi cuenta, entonces cambié bastante mi alimentación y a día de hoy pues lo sigo manteniendo, es decir, una alimentación pues saludable, equilibrada, pues como debería tener todo el mundo. Pero luego sí que es cierto que intento evitar pues por ejemplo el abuso de grasas saturadas o el abuso de azúcares porque sí que siento que mi cuerpo responde mal, pero sobre todo lo que más se ha reducido es el alcohol. Y no es que yo antes fuese un borracho, ni mucho menos, pero bueno, había veces pues lo típico que sale de tus amigos o con la familia o con quien sea y bueno, te tomas una cervecita, ¿no? Muy de vez en cuando, pero conforme ha ido pasando el tiempo me he ido dando cuenta de que el alcohol cada vez me afectaba más, es decir, yo me tomaba una cerveza por la noche y al día siguiente me levantaba con mucha rigidez, con mucho dolor. Y es que hay que recordar que mi enfermedad al fin y al cabo es una enfermedad inflamatoria. ¿Y qué es lo que hace el alcohol? Inflamar todavía más el organismo. Por lo tanto, a día de hoy prácticamente no bebo nada de alcohol, muy ocasionalmente, porque es que aparte de que nutricionalmente no interesa, es que tampoco me hace ningún bien al cuerpo. Y en fin, que podría pasarme aquí durante horas hablando, pero tampoco es el caso, no quiero aburrir a nadie. Y simplemente quería mandar este mensaje pues para que se conociese un poco más la enfermedad, para que la gente comprendiese qué es lo que pasa, también porque muchas veces en las redes sociales digo, es
que me pasa no sé qué con la enfermedad, pero claro, nunca decía realmente qué es lo que tenía o qué es lo que me pasaba. Entonces, bueno, pues así la gente puede hacerse más una idea. También para quitar un poco el estigma de las enfermedades, tanto físicas como mentales, que hay gente que incluso le cuesta preguntarme cómo estoy de mi enfermedad, que me dicen lo típico de ¿cómo vas de lo tuyo? Lo dicen como con miedo, ¿no? Como con preocupación. Y de verdad que a mí no me importa. Yo es algo que tengo muy normalizado. Al fin y al cabo tengo una enfermedad. Yo no considero que sea un enfermo, sino que soy una persona con una enfermedad. Entonces es algo que tengo muy normalizado, algo con lo que vivo en el día a día. Si a ti te preocupa cómo estoy, pregúntamelo sin ningún problema. O sea, yo no me voy a enfadar. ¿Cómo me voy a enfadar contigo que te estás preocupando por mí? Entonces no tengas miedo. Si quieres saber más, si quieres saber cómo estoy, pues puedes preguntar, que no pasa nada. Al fin y al cabo soy una persona más y me alegro de que te preocupes por mí. Y luego también ocurre algo parecido desde el otro punto de vista, y es que hay gente que le cuesta mucho hablar de su enfermedad. Y esto al fin y al cabo es algo personal. Si alguien no quiere hablar de su enfermedad, pues no lo haga. Pero yo considero que es algo bastante sano, porque es algo que tienes que normalizar, que tienes que quitarle el estigma. Y hablarlo te ayuda a ti, que sacas todo lo que tienes dentro, que la gente no ve, que además también ayudas a que los demás te comprendan y sepan mejor cómo llevar tu situación. Por lo tanto, si tienes una enfermedad, yo te recomiendo que lo hables, ya sea pues tus amigos, con tu familia, tu pareja, un psicólogo profesional. En fin, que espero que os haya gustado mucho este contenido especial, que hayáis aprendido. Y oye, si por un casual está viendo esto o lo está escuchando una persona con espondilitis anquilosante y dice, oye, pues me gustaría contar también mi historia, pues que se me pongan en contacto y podemos hacer otro programa especial hablando sobre este tema con otras personas que expliquen su vivencia, cómo lo llevan en el día a día. La verdad es que creo que sería algo bastante interesante. En fin, muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente programa.